Tenía apenas 17 años cuando tomé la decisión que cambiaría mi vida para siempre. Fue en una noche cálida de enero, cuando la desesperación superó la vergüenza, y toqué la puerta de mi vecino Fernando con una propuesta que ni yo misma creía estar haciendo. Antes de continuar, me gustaría pedirte que, si te gusta este relato, dejes un comentario diciendo desde qué ciudad me estás leyendo. Tu apoyo significa mucho para mí, y saber que mi historia puede tocar a otras personas me da fuerzas para seguir compartiéndola. Mi nombre es Elena y hoy tengo 62 años. Sé que lo que voy a contar puede impactar a muchos, puede hacer que algunos me juzguen, pero después de tanto tiempo guardando este secreto, ha llegado el momento de dejar salir todo lo que viví. No busco perdón ni justificaciones, solo narro los hechos tal como ocurrieron, con toda la verdad cruda que marcó mi juventud. Humilde en las afueras de Madrid, en una de esas calles sin asfaltar donde todos se conocían. Nuestra casa era pequeña, 3 habitaciones apretadas donde vivíamos mi madre Carmen, mi padre Joaquín, mis 3 hermanos menores y yo. Mi padre trabajaba como conductor de autobús, con turnos agotadores que a veces duraban más de 12. Mi madre cosía para terceros, aceptaba trabajos de una fábrica textil en el centro y pasaba noches enteras en una vieja máquina de coser, instalada en un rincón del salón. Yo era la mayor. Acababa de cumplir 17 años en noviembre y desde los 14 ayudaba en casa con la limpieza y cuidando a mis hermanos. Estudiaba por la noche en un colegio público a 3 kilómetros de casa. Siempre volvía caminando porque no había dinero para el autobús. Recuerdo el olor a polvo que se levantaba de la calle, las luces tenues de las farolas que apenas iluminaban el camino, el ladrido de los perros detrás de las rejas. Soñaba con terminar la secundaria y conseguir un trabajo de oficina, tal vez como secretaria. Quería usar ropa bonita, trabajar en un lugar con aire acondicionado, tener mi propio dinero, pero la vida tenía otros planes. Trabajar la empresa pagó los primeros 15 días y luego pasó el caso a la Seguridad Social, pero el dinero que llegaba apenas alcanzaba para los medicamentos. Ahí fue cuando nuestra vida se derrumbó de verdad. Mi madre duplicó su carga de trabajo, aceptaba cualquier costura que le ofrecieran, pero no era suficiente. Empecé a faltar a clases para buscar empleo. Iba de puerta en puerta ofreciendo mi servicio como limpiadora o cuidadora de niños. Cualquier cosa. Conseguí algunos trabajos temporales aquí y allá, una limpieza en una casa, 2 en otra, pero nada fijo. El dinero apenas alcanzaba para lo básico. Hubo semanas en que comimos arroz con huevo 3 días seguidos. Mis hermanos eran pequeños. El menor tenía solo 5 años. Ver el hambre en sus rostros era lo peor. Mi madre lloraba a escondidas en el baño. Yo escuchaba sus sollozos a través de la puerta fina de madera. Mi padre permanecía en la cama, furioso, impotente, gritando de dolor cuando intentaba moverse en la casa. Olía a medicamentos, a sudor, a desesperación. Confianza. Siempre noté cómo me miraba. No era una mirada intimidante ni grosera, pero había algo allí, un interés que percibía aunque no lo entendiera del todo. Cuando pasaba por la acera con el uniforme del colegio, él dejaba lo que estaba haciendo y me seguía con la mirada. Si estaba en el patio colgando la ropa, a veces lo sorprendía observándome desde su ventana. Nunca fue irrespetuoso, nunca dijo nada inapropiado, pero sus ojos lo decían todo. De la esquina a comprar arroz a crédito, doña Marta, la dueña, me dijo que no podía seguir anotando en la libreta, que la deuda ya era demasiado alta. Sentí mi rostro arder de vergüenza. Había otras personas en la fila, todas escuchando. Volví a casa con las manos vacías, con un peso en el pecho que parecía aplastarme. Fue esa noche cuando se me ocurrió la idea. Estaba acostada en el suelo del salón, en un colchón fino que compartía con mi hermana de 11 años. No podía dormir. Pensaba en cómo conseguir dinero, en cómo sacar a mi familia de esa situación. Pensaba en los hombres que a veces se paraban en la esquina ofreciendo dinero a las chicas del barrio. Pensaba en las historias que escuchaba en el colegio sobre chicas que estudian para ayudar en casa. Y entonces pensé en Fernando. Él tenía dinero. Me miraba de esa manera. Estaba solo. La idea era absurda, lo sabía, pero la desesperación hace que consideres cosas que nunca imaginarías. Pace, allí en la oscuridad, mirando el techo agrietado, escuchando a mi padre gemir de dolor en la habitación de al lado, escuchando a mi madre en la máquina de coser incluso después de medianoche. Locura
que me arrepentiría para siempre. Pero mi corazón pensaba en mis hermanos hambrientos, en mi madre destruida, en la desesperación que nos consumía a todos. Pasó una semana. La situación empeoraba cada día. Doña Marta envió un recado por una vecina diciendo que, si no pagábamos al menos parte de la deuda, tendría que cobrarnos judicialmente. La luz estaba a punto de ser cortada. Mi madre tuvo una crisis nerviosa y se desmayó sobre la máquina de coser. Cuando la ayudé a levantarse, vi que estaba demasiado delgada. Los huesos se marcaban bajo la ropa. Me di cuenta de que estaba dejando de comer para darnos comida a nosotros. Blanca, sencilla. Me miré en el espejito roto que colgaba en la pared. Mi rostro estaba pálido, mis ojos abiertos por el miedo y la determinación. Salí por la puerta principal, cerrándola despacio. El aire de la noche era cálido, húmedo, pesado. Sentí mi corazón latir tan fuerte que parecía que se me iba a salir por la boca. Caminé los pocos metros hasta la casa de Fernando. La luz de su salón estaba encendida. Veía el resplandor por la ventana. Me detuve frente a la verja. Pensé en dar la vuelta, olvidar esa locura, encontrar otra solución. ¿Pero qué otra solución? Ya lo habíamos intentado todo. Respiré hondo y abrí la verja. El chirrido del metal me pareció demasiado fuerte, resonando en la calle vacía. Caminé hasta la puerta. Me quedé allí parada, mirando esa puerta de madera oscura. El timbre al lado mi mano sudaba. Levanté el dedo, dudé, casi retrocedí. Entonces pensé en mi madre cosiendo de madrugada, en mi padre postrado sin poder trabajar, en mis hermanos, y toqué el timbre. Eternos ambei, cuando entendió que había algo extraño en esa visita. Abrió más la puerta e hizo un gesto con la mano. Claro, entré en su casa por primera vez. El salón era sencillo pero ordenado, con un sofá marrón, un televisor pequeño, una estantería con algunos libros y fotos. Olía a café y tabaco. Cerró la puerta detrás de mí. Siéntate, dijo, señalando el... ¿Quieres tomar algo? ¿Agua? Negué con la cabeza. Me senté en el borde del sofá, las manos apretadas en el regazo en él. Se sentó en un sillón frente a mí. Se inclinó hacia adelante, mirándome con atención. Puedes hablar, Elena, ¿qué pasa? Mira, entonces pensé que tal vez... No podía terminar la frase. Valló la mirada, sintiendo mi rostro arder. El silencio que siguió fue torturante. Cuando lo miré de nuevo, vi que había entendido. Su expresión había cambiado. Había algo que no pude identificar. Sorpresa, deseo, compasión, tal vez todo junto. Elena empezó, con la voz más baja ahora. ¿Estás diciendo qué? Hizo una pausa, se pasó la mano por el pelo. ¿Estás segura de lo que estás proponiendo? No, no estaba segura de nada, pero dije que sí. Asentí con la cabeza, conteniendo las lágrimas que querían salir. Necesito 1000 pesetas, dije. Mi voz sonaba débil, temblorosa. Con eso podemos pagar las deudas atrasadas y comprar comida para un mes. Sé que es mucho dinero, pero yo soy virgen, nunca he estado con nadie. Entonces pensé que valía eso. Pensé que me iba a echar, que se ofendería, que llamaría a mi madre, que armaría un escándalo, pero cuando se dio la vuelta, vi algo diferente en su mirada. Había deseo, sí, pero también una extraña delicadeza. Volvió, se sentó en el sillón de nuevo, esta vez más cerca de mí. Elena, eres muy joven. Esto es una decisión muy seria. Si lo haces, no hay vuelta atrás. Lo llevarás contigo para siempre. ¿Estás segura de qué es lo que quieres? No era lo que quería. Era low Q. Necesitaba, pero le dije que sí, que estaba segura. Se quedó en silencio de nuevo. Luego se levantó, fue al dormitorio, volvió con una cartera. Sacó el dinero, contó billete por billete. 1000 pesetas en me las extendió. Su mano temblaba un poco. Tomé el dinero, los billetes estaban nuevos, crujientes. Nunca había tenido tanto dinero en la mano. Lo guardé en un bolsito pequeño que había traído. Fernando me miraba de una manera diferente ahora. Ven, dijo, extendiendo la mano. Mi pie, mis piernas apenas me sostenían. Tomé su mano, estaba caliente, áspera por el trabajo. Me llevó por el pasillo hasta el dormitorio. Mi corazón latía tan fuerte que dolía en el pecho. Irte, no te voy a exigir nada. Pero negué con la cabeza. Si salía de allí en ese momento, nunca tendría el valor de volver. Y el dinero, aunque estaba en mi bolso,
parecía quemar. Parecía incorrecto tenerlo, sin cumplir mi parte. Quiero hacerlo ahora, respondí. Mi voz sonó más firme de lo que esperaba. Poor favor, asintió, todavía con esa mirada que mezclaba deseo y algo que parecía cuidado. Me acercó despacio, me abrazó. Sentí su olor, una mezcla de jabón y tabaco. Sentí el calor de su cuerpo contra el mío. Era la primera vez que un hombre me abrazaba de esa manera. Ann comenzó a besarme, primero en el cuello, luego en la cara y después en la boca. No sabía qué hacer, cómo responder. Mis labios estaban rígidos, tensos. Él lo notó. Ann, relájate. Tocó mi cintura, mi espalda. Lentamente empezó a quitarme la blusa. La levantó por la cabeza, la arrojó sobre una silla. Me quedé allí con un sujetador blanco sencillo, barato, algo gastado. Sentí una vergüenza inmensa por mi cuerpo, por mi piel muy blanca, por mis pechos pequeños. Cerré los ojos. Escuché cuando se quitó su propia camiseta. Luego me llevó a la cama. No voy a describir todos los detalles de lo que pasó esa noche. Algunos momentos son demasiado privados, demasiado dolorosos para compartir completamente. Pero puedo decir que Fernando fue cuidadoso, en la medida de lo posible. Preguntó varias veces si estaba bien. Fue más despacio cuando vio que sentía dolor. Pero aún así, incluso con todo el cuidado, fue difícil. Dolió mucho más de lo que imaginaba. Lloré en medio. Mordí mi labio para no gritar. Agarré la sábana con fuerza, las uñas casi rasgándola. Cuando terminó, se acostó a mi lado respirando pesado. Yo me quedé allí, mirando el techo, sintiendo un dolor punzante entre las piernas, sintiendo algo que escurría. Había una mancha de sangre en la sábana. Fernando lo notó. Se levantó, fue al baño, volvió con una toalla húmeda. Me limpió con delicadeza, como quien cuida a un niño herido. ¿Estás bien?, preguntó. Dije que sí, aunque no lo estaba. Me ayudó a vestirme. Me costaba mantenerme en pie. Cuando estaba lista para irme, me sujetó el brazo. Elena, esto queda entre nosotros, ¿verdad? Nadie necesita saberlo. Why, sí. ¿Necesitas ayuda de nuevo? Puedes venir a hablar conmigo. Siempre te ayudaré a ti y a tu familia. Lo miré intentando entender qué significaba eso, pero estaba demasiado cansada para pensar. Solo asentí y salí. Cerré la puerta con llave. Fui directo al baño. Tomé una ducha fría. Froté mi cuerpo con fuerza, como si pudiera borrar lo que había pasado. El agua se llevaba sangre y lágrimas. Volví al colchón. Me acosté junto a mi hermana que dormía profundamente. Me quedé con los ojos abiertos toda la noche, mirando el techo, agrietado, sintiendo mi cuerpo dolorido, apretando el bolsito con el dinero contra el pecho. Lo había hecho. Realmente lo había hecho. No podía creerlo. Sentía asco de mí misma. Sentía vergüenza, pero al mismo tiempo sentía un extraño alivio. Podría ayudar a mi familia, podría comprar comida, podría pagar las deudas. Mamá, dije y ella se giró. Me miró. Tienes cara de cansada, hija. ¿No dormiste bien? Sí dormí, mamá, mentí. Escucha, conseguí algo de dinero. Saqué el bolsito que había escondido bajo el colchón. Saqué los billetes. Mi madre abrió los ojos de par en par cuando los vio. Elena, ¿de dónde sacaste esto? ¿Tu corazón está limpio? ¿No hiciste nada malo? El corazón limpio ya no lo tenía, pero le dije que sí, conseguí algunos trabajos de limpieza esta semana. Fui juntando. Moreau, Con, desconfianza. Pero la necesidad era mayor que la sospecha. Tomó el dinero con manos temblorosas. Hija, esto nos va a ayudar tanto. Gracias a Dios. Me abrazó fuerte, y sentí su cuerpo delgado contra el mío, los huesos marcados, y pensé que había valido la pena. Galletas. Elena, ¿puedo llevar este zumo? Y yo decía que sí a todo, viendo su felicidad, intentando no pensar en el precio que había pagado por eso. Pagamos la factura de la luz que estaba atrasada, pagamos parte de la deuda de la tienda. Todavía sobró un poco. Mi madre lo guardó para emergencia. Esa noche cenamos frijoles con carne, arroz blanco suelto, ensalada. Mi padre, aunque dolorido, sonrió por primera vez en semanas. ¡Qué bendición!, dijo. Dios nos ha provisto. Pero Dios no tenía nada que ver con eso. Había sido yo, mi cuerpo, mi decisión desesperada. Respondí rápido, sin mirarlo directamente. Se acercó un poco en escucha. Quería decirte algo. Aquella propuesta que te hice, sobre que puedes venir a hablar conmigo si necesitas ayuda. Lo dije en serio.
Lo miré entonces. Veía sinceridad en sus ojos, pero también interés. Y yo lo necesitaba, ¿no? Mi madre estaba embarazada de nuevo. Lo había descubierto esa semana. Otra boca que alimentar, más gastos, y el dinero ya se estaba acabando. ¿Lo pensaré?, dije, y entré rápido en casa. Dejé de pensar en eso. En los días siguientes, veía a mi madre cada vez más preocupada. Veía las deudas acumulándose de nuevo. Veía la comida disminuyendo en la nevera. Y veía a Fernando, siempre cerca, siempre con esa mirada. 2 semanas después, volví a tocar su puerta. Era un jueves por la noche. Mis padres pensaban que había ido a casa de una amiga a estudiar. Cuando abrió la puerta y me vio, no dijo nada. Solo se apartó para dejarme entrar. No hubo conversación esta vez. No hubo propuesta formal. Sacó la cartera, me dio 500 pesetas, las puso en mi mano y luego me llevó al dormitorio. Así empezó todo. Cada semana, a veces 2 veces por semana, iba a casa de Fernando, siempre de noche, siempre a escondidas. Él me pagaba, siempre la misma cantidad, 500 pesetas por vez. Llevaba el dinero a casa, decía que eran trabajos temporales. Mi madre dejó de preguntar de dónde venía. Creo que en el fondo sabía que algo no estaba bien, pero la necesidad nos hacía fingir que todo estaba normal. Principio, siempre era cuidadoso, siempre preguntaba si estaba bien, pero después de unos meses se volvió más mecánico, más rápido. A veces ni hablaba conmigo directamente. Yo entraba, él me daba el dinero, hacíamos lo que había que hacer y me iba. Era puramente transaccional aún. Me había convertido exactamente en lo que nunca imaginé que sería. Estaba prostituyéndome, aunque fuera solo con una persona, aunque fuera a escondidas. Trabajar en abril. Fue un alivio enorme verlo salir de casa con el uniforme de nuevo, verlo traer el salario a fin de mes. La situación financiera mejoró bastante. Ya no pasábamos apuros. Podría haber parado de ir a casa de Fernando en ese momento. Debería haber parado por o no Lojáis. La verdad, difícil de admitir, es que me había acostumbrado a ese dinero extra. Me gustaba poder comprar un pintalabios, un cuaderno bonito, una blusa nueva. Me gustaba poder salir con mis amigas de vez en cuando y pagar mi propia merienda. El dinero me daba una sensación de independencia que nunca había tenido. Y Fernando, por más que lo que hacíamos estuviera mal, nunca fue violento conmigo. Nunca me hizo daño a propósito. Era incluso amable a su manera. A veces hablábamos después, me preguntaba por el colegio, por mis planes. Parecía importarle, de una forma extraña y retorcida. Extraño recibir eso, como si fuéramos una pareja normal. Me puse la pulsera y sentí un nudo en el pecho. ¿En qué me había convertido? Seguí frecuentando su casa. Pasó diciembre, llegó 1981. Mi madre tuvo al bebé en febrero. Un niño al que llamaron Juan. Yo ayudaba a cuidarlo. Lo sostenía en brazos. Le cambiaba los pañales. Le daba el biberón. Miraba ese rostro inocente y pensaba en lo que estaba haciendo para ayudar a mantener a esa familia. ¿Lo sabría algún día? Si lo supiera, entendería. En marzo, conocí a un chico en el colegio. Se llamaba Roberto. Tenía 19 años. Estudiaba en el último curso conmigo. Era guapo, simpático, trabajaba como ayudante en un taller mecánico. Empezó a hablarme durante el recreo. Me invitó a salir un sábado, no sabía qué hacer. Quería salir con él, quería experimentar lo que era tener una relación normal, ser novia, ser tratada como una chica de mi edad. Pero, ¿cómo podía? Ya no era una chica normal. Tenía 18 años, pero ya conocía cosas que la mayoría de las chicas de mi edad ni imaginaban. Y yo me quedé allí, sintiendo una mezcla de ternura y culpa que me apretaba el pecho. Roberto empezó a buscarme todos los días en el colegio. Me traía flores que recogía en el camino. Me esperaba a la salida para acompañarme a casa. Era atento, respetuoso. Nunca exigía nada. Quería conocer a mi familia. Quería hacer las cosas bien. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, me sentí normal. Me sentí como una chica de 18 años debería sentirse oficialmente en abril. Él fue a casa. Pidió permiso a mi padre, llevó flores a mi madre. Ella estaba radiante. Por fin mi hija sale con un chico bueno, comentó con la vecina. A lo mejor hasta me da nietos guapos, pero yo sabía que estaba viviendo una mentira, porque aunque salía con Roberto, aunque sentía algo genuino por él, seguía yendo a casa de Fernando 2 veces por semana,
como Unreload. Era como si viviera dos vidas completamente separadas. De día, era la novia recatada de Roberto, la hija dedicada, la hermana Mayo R responsable. De noche, algunas veces por semana, era una persona completamente diferente. La sangre en más vale que no lo hagas. Sería una pena que descubriera qué tipo de chica eres en realidad. No era exactamente una amenaza, pero estaba muy cerca en escalofrío. Las semanas pasaron y empecé a sentir una presión que no tenía antes. Roberto quería más de mí, no en el sentido físico, seguía siendo completamente respetuoso en ese aspecto, pero quería más de mi tiempo, de mi attention. Quería que conociera a su familia, quería hacer planes de futuro, hablaba de matrimonio, de ahorrar dinero para alquilar una casita, de formar una familia, y yo escuchaba todo eso sintiendo un peso enorme en el pecho, porque sabía que era imposible. ¿Cómo podía casarme con él cargando ese secreto? Tenía un ambiente de familia unida que me dio una punzada de envidia. La madre de Roberto, doña Carmen, era una señora gordita y simpática que me recibió con un abrazo cálido. Mi hijo no para de hablar de ti, dijo, sonriendo. Has conquistado su corazón por completo. Cenamos, charlamos, reímos con historias antiguas. El padre de Roberto, don Manuel, era gracioso. Contaba chistes malos que aún así sacaban risa. Tenía 2 hermanos menores, un chico de 14 y una niña de 10 en todo. Era tan normal, tan cálido. Después de la cena, Roberto me llevó a conocer el patio. Había un naranjo cargado de frutos. Aquí venimos cuando queremos estar solos, señalando un banco de madera bajo el árbol. Nos sentamos allí, en la oscuridad, solo con la luz que venía de la cocina. Elena empezó tomándome de la mano. Estoy muy feliz contigo. Nunca imaginé que encontraría a alguien tan especial. Lo miré, a ese rostro honesto, esos ojos brillando de sinceridad. Sentí mi garganta apretarse. Amosae. Yo también estoy feliz, logré decir. Y era verdad, lo estaba. Pero era una felicidad envenenada, contaminada. Carmen insistió en que comiera un trozo de bizcocho, que tomara un té. Salí de allí sintiéndome peor de lo que había llegado. Roberto era demasiado bueno para mí, Ann. Esa familia era demasiado buena. No merecía nada de eso. Posesivo, más exigente. Quería verme más veces. 3, a veces, 4 veces por semana. Era más difícil inventar excusas en casa, más difícil conciliar con los encuentros con Roberto. Un día, casi me descubren. Era un jueves por la noche. Había dicho a mi madre que iba a estudiar a casa de una. Salía de casa de Fernando. Pasaban de las 11, cuando casi me choqué con Roberto en la esquina. Había vuelto del trabajo. Había hecho horas extras. Elena exclamó, sorprendido. ¿Qué haces aquí? Mi corazón casi se detuvo en yo. Vine a dejar un recado al vecino, a don Fernando, balbuceé a mi madre. Me pidió. Él me miró de forma extraña. ¿Tan tarde? Sí. Era urgente. Inventé sobre una cuenta que él iba a ayudar a pagar. Roberto pareció aceptar la explicación, pero vi una sombra de duda en su mirada. Me acompañó a casa. Estuvo más callado de lo normal. Cuando se despidió en la verja, el beso fue rápido, casi frío. El control de la situación, eran demasiadas mentiras, demasiados secretos. Estaba empezando a ser imposible mantener esas 2 vidas separadas. Y peor aún, empezaba a notar señales de que otras personas podían estar Mi madre me miraba de forma diferente cuando decía que iba a salir. La vecina de la esquina, doña Jacinta, una cotilla profesional, siempre parecía estar en la ventana, en los horarios en que salía o volvía. Una vez la pillé, mirándome con esa cara de quién sabe. Algo en junio pasó algo que lo cambió todo. Era un viernes por la noche. Estaba en casa de Fernando, ya habíamos terminado, me estaba vistiendo para irme. Él estaba en el salón cuando se oyeron golpes fuertes en la puerta, insistentes, casi desesperados. Fernando fue a abrir. Escuché voces alteradas, una mujer gritando. Me quedé paralizada en el dormitorio, con el corazón acelerado. ¿Quién era? ¿Qué estaba pasando? Era su exmujer. No lo sabía, pero tenían una hija juntos que vivía con la madre en otra ciudad. La niña estaba enferma, necesitaba dinero para una operación, y la madre había venido a Madrid a pedirle ayuda. Pero lo que escuché después me dejó helada. ¿En qué estás gastando el dinero, Fernando?, gritaba ella. ¿No tienes para ayudar a tu propia hija, pero sí para mantener tus vicios? He oído rumores de que estás con una chica joven por aquí.
¿verdad? Fernando intentaba calmarla. Decía que ayudaría con la hija, que ella estaba exagerando. Pero Ella no paraban. Quiero entrar y ver con mis propios ojos si está sola. Tommy Bowles oía la discusión cada vez más acalorada en el salón. «Ella está aquí, ¿verdad?», gritaba la mujer. «Déjame entrar». Salté por la ventana. Caí en el patio. Me lastimé la rodilla en la caída. Rasgué el pantalón. No había tiempo para sentir dolor. Corrí hasta el fondo del patio. Salté el muro que daba a un terreno baldío detrás. Rasgué la blusa en un clavo. Me arañé el brazo. Atravesé el terreno en la oscuridad, tropezando con escombros, hierbas, basura. Salí a la calle de atrás, jadeando, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía que iba a explotar. Di una vuelta enorme antes de llegar a casa, para no parecer que venía de casa de Fernando. Entré por la puerta trasera que daba a la cocina. Mi madre estaba allí, calentando leche para el bebé. Se giró cuando me vio y abrió los ojos de par en par. «Dios mío, Elena, ¿qué te ha pasado?». Estaba hecha un desastre. Ropa rasgada, sucia de tierra, rodillas sangrando, pelo revuelto, llena de arañazos. «Me said, mamá», inventé rápido. Volvía de casa de Rosa y resbalé en un bache en la calle. «Madre mía, estás toda herida. ¿Ven que te limpió?» Me limpió, me puso agua oxigenada en los arañazos. Dolió, pero no me quejé. Ese dolor físico no era nada comparado con el pánico que aún. Convencerla de que se fuera, aparentemente. No volví a su casa durante 2 semanas. Tenía miedo, estaba confundida, pero el dinero hacía falta. Me había acostumbrado a esos ingresos extras. Había creado gastos que antes no tenía. Y mi familia, aunque mi padre estaba trabajando, aún necesitaba ayuda, especialmente con el bebé que consumía mucho en pañales y leche. Cuando finalmente volví, Fernando estaba diferente. Más tenso, más apresurado. Su exmujer había causado un problema, había amenazado con contar a los vecinos sobre mí si no le daba el dinero para la operación de la hija. Él lo había dado, pero ahora estaba más cauteloso. Dijo que teníamos que ser más cuidadosos, que no podía ser todas las semanas, que la gente empezaba a notar, y me pidió algo que me hizo sentir aún peor. Dijo que conocía a otros hombres que pagarían bien por mí, amigos suyos de confianza, que podría ganar mucho más, aunque él podría presentármelo. Lo miré sin creer lo que oía. «¿Quieres pasarme a tus amigos?». Se encogió de hombros. «Es solo una idea. Eres guapa, joven, pagarían bien, y yo recibiría una comisión por presentarte. Todos ganarían». Alguna forma retorcida. Yo había empezado eso. Había sido mi elección, por más desesperada que fuera. Pero convertirme en una mercancía para ser pasada de mano en mano, eso era cruzar una línea que no quería cruzar. Salí de allí ese día decidida a no volver nunca más. Encontraría otra forma de ganar dinero. Conseguiría un trabajo de verdad. Había terminado la secundaria, podía trabajar como secretaria, como vendedora, cualquier cosa. Necesitaba parar con eso antes de que completamente lo que quedaba de mí. ¿Cuánto duraría? 2, 3 meses si éramos ahorradores. Miré a mis hermanos, al bebé Juan gateando por el suelo, a mi hermana de 12 años que necesitaba material escolar, a mi hermano de 14 que había crecido y la ropa ya no le servía. Miré a mi padre, hombre trabajador toda la vida, ahora sin perspectiva de conseguir otro empleo a su edad. Miré a mi madre, agotada de tanto coser, con los dedos callosos, la vista cansada, y supe que no podría parar. No todavía, tal vez. Iván se había vuelto puramente transaccional, sin siquiera esa apariencia de cuidado que existía al principio. Me lo quería, desesperadamente. Quería poder empezar de nuevo, ser una persona diferente, tener una vida normal con ese hombre bueno que me amaba. Pero otra parte sabía que era imposible. ¿Cómo podía casarme con él cargando ese secreto? Por la noche. «Elena, ¿tu madre no se preocupa? ¿O te vi hablando con don Fernando el otro día? Es muy atento contigo, ¿verdad?». Siempre ha sido generoso. Sentía mi sangre helarse cada vez que abría la boca. Una tarde de septiembre, mi madre me llamó para hablar. Nos sentamos en la cocina, solo nosotras dos. «Elena», empezó, removiendo nerviosa una taza de café. «Necesito preguntarte algo, y quiero que seas sincera conmigo. ¿De dónde viene ese dinero que traes a casa?». Sentí mi corazón acelerarse
Ya te lo dije, mamá. Hago trabajos de limpieza, a veces ayudo en tiendas. Ella negó con la cabeza. Elena, no soy tonta. Sales siempre por la noche. Vuelves tarde. Ninguna limpieza se hace de noche. Y las vecinas están comentando cosas. ¿Qué tipo de cosas? Pregunté, sintiendo el pánico crecer. Bajo la mirada, incapaz de mirarme a los ojos. Dicen que estás muy cerca de Fernando, que te ven entrando en su casa, que pasas horas allí. ¿Y tú crees en los chismes de las vecinas? Ella levantó el rostro entonces y vi lágrimas en sus ojos. No quiero creerlo, Elena. Pero dime que no es verdad. Por favor, dime que no estás haciendo lo que estoy pensando. Mírame a los ojos y júrame que mi hija no se ha convertido en una. No pudo terminar la frase. Empezó a llorar. Podría haber dicho la verdad en ese momento. Podría haber desahogado, pedido ayuda, compartido ese peso que cargaba sola. Pero, ¿cómo hacer que mi madre entendiera que todo había empezado para ayudarlos? ¿Cómo hacerla ver que cada vez que entraba en esa casa, una parte de mí moría? Pero lo hacía pensando en ellos. No podía. Así que hice lo que siempre había hecho. Mentí. La miré a los ojos y mentí. Mamá, te lo juro. No es nada de eso. Sí, a veces ayudo a don Fernando con algunas cosas en su casa, limpiar, ordenar. Paga, vienen. Eso es todo. Las vecinas inventan porque no tienen nada que hacer. Ella quería creer. Lo vi en sus ojos. Quería desesperadamente creerme. Asintió. Se secó las lágrimas. Está bien, confío en ti. Pero tal vez sería mejor que dejaras de ir allí, aunque sea solo para limpiar. La gente habla y tenemos que proteger nuestra reputación. Asentí, dije que lo dejaría. Otra mentira más para añadir al montón. ¿Estás trabajando en ningún sitio? ¿Quién te lo dijo? Reaccioné a la defensa. Un compañero mío te vio en la calle una tarde, a la hora en que todos están trabajando. Venías de la dirección de tu casa. Inventé que hacía limpiezas en horarios variados, que dependía de la disponibilidad de las señoras. No pareció convencido, pero no insistió. Sin embargo, su mirada había cambiado. Había una sombra de desconfianza que antes no estaba. Tiempo hasta que todo explotara, pero no podía parar. Era como un vicio. No el sexo en sí, que nunca me dio ningún placer, sino el dinero. La sensación de poder ayudar, de tener independencia. Había perdido completamente el control de la situación. Fernando también estaba siendo más descuidado. A veces me llamaba a casa, desde el teléfono público de la esquina, para combinar horarios. Y si alguien contestaba, y si alguien oía, pero parecía no importarle tanto como antes. Finalmente explotó un viernes por la noche a finales de octubre. Era el cumpleaños de la madre de Roberto, y él había organizado una cena sorpresa en su casa. Me había invitado, claro, pero yo había quedado con Fernando esa noche. Había insistido. Dijo que me necesitaba, que pagaría el doble. Y yo, idiota como era, acepté. Pensé que me daría tiempo de ir allí, volver rápido y llegar a tiempo para la cena. Fui a casa de Fernando a las 7 de la noche. Estaba raro, más ansioso de lo normal. Había bebido. Sentía el olor a cerveza en su aliento. Las cosas pasaron más rápido de lo habitual. Tenía prisa. Me pagó 800 pesetas como prometió. Salí de allí a las 8:30, pensando que llegaría a tiempo. Pero cuando estaba a media calle de casa, vi a Roberto parado en mi verja. Mi sangre se heló, me vio. Empezó a caminar hacia mí. Elena, ¿dónde estabas? Te esperé 1 hora. Tu madre dijo que había salido temprano. Fui a casa de tu amiga Rosa. Dijo que no. ¿Estabas allí? ¿Dónde estabas? Doloron, estabas con alguien. Estabas con otro hombre. No, Roberto. Yo. Pero no me dejó terminar. Confié en ti. Te amé de verdad. ¿Y tú? ¿Me estabas engañando todo este tiempo? Su voz se estaba alzando. Algunas ventanas empezaron a abrirse en la calle. Doña Jacinta ya estaba en la suya, obviamente. ¿No iba a perderse eso por nada? Roberto, por favor. Hablemos en otro lugar, supliqué. Pero él estaba fuera de sí. ¿Con quién, Elena? ¿Con quién estabas? Dímelo. No pude responder a mí. Miró, y entonces su rostro cambió cuando lo entendió. Es Fernando, ¿verdad? Ese viejo asqueroso que vive al lado de tu casa. Por eso los rumores por eso todo. Dios mío, te estabas prostituyendo. Mi madre se quedó blanca como el papel. ¿Qué, Elena, qué está diciendo? No pude hablar. Me quedé allí parada, congelada.
mientras mi mundo se derrumbaba a mi alrededor. Roberto sacó el anillo que me había dado del bolsillo. Ese día había traído el anillo de compromiso oficial. Iba a pedirme matrimonio en la cena. Lo tiró al suelo a mis pies. «Me das asco», dijo, con la voz temblando. «Espero no tener que volver a verte nunca». Y se fue caminando, rápido, sin mirar atrás. Miraba con una expresión que nunca olvidaré. Horror, decepción, asco. «¿Es verdad?», susurró. La miré, vi a los vecinos saliendo a las aceras, acercándose a ver qué era todo ese alboroto. Vi a mi padre aparecer en la puerta, aún cojeando un poco. Vi a doña Jacinta con esa cara de quien había ganado la lotería, el cotilleo del siglo, ocurriendo frente a mí. Y no pude mentir más. Bajé la cabeza y empecé a llorar. Mi madre soltó un sonido que era medio sollozo, medio grito. Mi dio una bofetada fuerte que hizo que mi cabeza girara. ¿Cómo pudiste? ¿Cómo pudiste hacerle esto a esta familia? Estaba gritando ahora, histérica. Te criamos bien, te enseñamos valores. ¿Y te conviertes en esto? ¿En una cualquiera? Intenté explicar, decir que lo había hecho por ellos, para ayudar a la familia, pero no quería escuchar. Mi padre se acercó, la sujetó cuando parecía que iba a pegarme de... «Carmen, paran, entremos. Todo el barrio está mirando». Directo al dormitorio, cerró la puerta de un portazo. La Oilor. Mi padre se quedó mirándome en el salón, con una expresión peor que la rabia. Era decepción profunda. ¿Por qué, Elena? Intenté explicar, conté sobre la primera vez, sobre la desesperación, sobre la falta de dinero para comer, sobre cómo había continuado para ayudar cuando él perdió el empleo de nuevo. Pero cada palabra que salía de mi boca parecía empeorar todo. ¿Estás diciendo que la culpa es nuestra? QT. ¿Vendiste por nosotros? No, papá, no es eso. Pero era exactamente eso. Wyatt lo sabía, negó con la cabeza. Tenías tantas otras opciones. Podrías haber pedido ayuda. Podrías haber buscado un trabajo de verdad, pero elegiste el camino más fácil, el más sucio. Y ahora todo el barrio lo sabe. Nuestro nombre está en el fango. ¿Cómo vamos a seguir viviendo aquí después de esto? ¿Cómo van a ir tus hermanos al colegio sabiendo que todos saben que su hermana es Hecheletter's falta? Me senté en el sofá, abrazándome a mí misma, llorando. Mis hermanos habían salido de los dormitorios con el ruido. Me miraban sin entender del todo qué pasaba, pero sintiendo que era algo muy grave. «Vuelvan a sus cuartos», ordenó mi padre. Obedecieron asustados. Esa noche fue la peor de mi vida. Me quedé en el salón. Nadie me habló. Hacia la medianoche, llamaron a la puerta. Era la policía. Fernando se había asustado con el alboroto en la calle y había huido de casa, pero doña Jacinta, siempre servicial, había ido a la comisaría a contar toda la historia. Los policías querían saber si era verdad, si era menor, cuándo todo empezó, cuántas veces había pasado. Tuve que contar todo de nuevo, esta vez a extraños, con mis padres escuchando cada detalle sórdido. Descubrí que técnicamente Fernando había cometido un delito porque yo tenía menos de 18 años, pero los policías dejaron claro que yo también estaba en pro. La prostitución era una infracción penal y podían llevarme presa también. Al final, no se llevaron a nadie esa noche. Dijeron que investigarían, que volverían. Lugar para ti a quien pasé la noche despierta en el salón. Por la mañana temprano, antes de que saliera el sol, preparé mis cosas en una maleta vieja. No tenía ropa, algunos objetos personales, los documentos. Tomé el dinero que había guardado, unas 3,000 pesetas. Cuando estaba saliendo, mi padre apareció. ¿A dónde vas? No sé, papá, ya me las arreglaré. Me miró y por un momento vi que él también sufría. Pero la decepción era Mayo R. Cuida de tu vida, Elena, y reflexiona bien sobre las elecciones que hiciste. Tal vez algún día entiendas el daño que causaste. Algo de dinero sucio y un peso en el pecho que parecía aplastarme. Caminé sin rumbo durante horas. Las calles se llenaban de gente. El día empezaba para todos, mientras mi vida había terminado. Per en un bar, Tom Café, con pan, sentada en un rincón sola. El dueño me miraba con desconfianza, probablemente pensando que era alguna fugitiva. Y lo era, en cierto modo, fugitiva de mi propia vida. Pero no sabía dónde parar. Pensé en buscar alguna pensión barata, pero tenía miedo de gastar el dinero rápido y quedarme sin nada. Pensé en volver a casa, arrojarme a los pies de mi madre, suplicar perdón.
pero sabía que era inútil. Lo había visto en sus ojos, el desprecio, la vergüenza. No había vuelta atrás. Pensé en Roberto, en su rostro cuando lo descubrió, en el anillo, tirado en el suelo. Pensé en Fernando, que había desaparecido cobardemente, dejándome sola para enfrentar todo. Sentí un odio que nunca había sentido. Odio hacia él, odio hacia mí misma, odio hacia todo. Vacía por dentro. Cuando paré, noté que había una monja sentada a mi lado en el banco. No sé cuánto tiempo llevaba allí. No dijo nada por un rato, solo se quedó sentada conmigo en el silencio. Luego puso la mano en mi hombro. Hija, ¿necesitas ayuda? La miré, a ese rostro amable, esos ojos llenos de bondad, y casi volví a llorar ansí. La necesito mucho. Vulnerabilidad. Era un lugar sencillo, limpio, con dormitorios compartidos y reglas estrictas. Nada de alcohol, nada de drogas, nada de visitas masculinas. Había que ayudar con la limpieza, en la cocina, participar en las oraciones. A cambio, tenía techo, comida y un lugar seguro para quedarme mientras me reorganizaría. Estuve allí 3 meses. Fueron los 3 meses más difíciles y al mismo tiempo los más importantes de mi vida. Al principio solo quería quedarme en el cuarto, acostada, huyendo de todo. Pero las hermanas no lo permitían. Había que levantarse, trabajar, participar. Había otras mujeres allí, cada una con su historia triste. Algunas habían escapado de maridos violentos. Otras eran adictas intentando recuperarse. Había incluso otras como yo, que se habían involucrado con la prostitución y estaban intentando salir. Hablar con ellas me ayudó a entender que no estaba sola, que muchas mujeres tomaban decisiones desesperadas cuando la vida las no justificaba lo que había hecho, pero ayudaba a llevar el peso, con menos odio. Empecé a entender que era demasiado joven cuando todo empezó, que estaba desesperada, que tomé la única salida que veía en ese momento. No borraba lo que había hecho, no convertía lo malo en bueno, pero ayudaba a empezar a perdonar. Pensión cerca de la fábrica. Era diminuta. Apenas cabía una cama y un armario, pero era mi espacio. Empecé a reconstruir mi vida desde cero. Nunca volví a mi barrio. Nunca volví a ver a mi familia. Al principio, pensaba en ellos todos los días. Imaginaba a mi hermana, a mis hermanos, al bebé Juan creciendo sin mí. Imaginaba a mi madre, si pensaba en mí, si me echaba de menos, si se arrepentía de haberme echado. Imaginaba a mi padre, si había conseguido otro empleo. Pero con el tiempo, los recuerdos se volvieron menos frecuentes, menos dolorosos. Aprendí a vivir con el vacío que dejaron. Pasado en Roberto se casó 2 años después con una prima de su exnovia. Lo supe porque vi el anuncio en el periódico, por casualidad. Miré su foto de traje, junto a una chica guapa, ambos sonriendo, y sentí una punzada en el pecho. Podría haber sido Joan, esa podría haber sido mi vida. Pero las elecciones que hice, las mentiras que conté, habían destruido esa posibilidad para siempre. De una sección ganaba un poco mejor. Hice algunas amigas en el trabajo, pero nunca conté mi historia a nadie. Era mi secreto, mi vergüenza privada. Salí con algunos hombres a lo largo de los años, pero nunca pude entregarme completamente a ninguna relación. El miedo a contar la verdad y ser rechazada de nuevo era mayor que la soledad. Callado, trabajador, amable. Empezamos a charlar en el comedor. Luego me invitó a salir. Tardó 6 meses en besarme. Era respetuoso, paciente, no exigía nada. Por primera vez en años, me sentí segura con un hombre. Salimos durante 3 años antes de que me pidiera matrimonio. Cuando lo hizo, mirándome a los ojos, sosteniendo mis manos, sentí que necesitaba contarle. No podía construir un matrimonio sobre mentiras otra vez. Así que conté todo, cada detalle de mi historia, de principio a fin. Lloré mucho mientras hablaba, esperando ver asco en su rostro, esperando que se levantara y se fuera. Pero no lo hizo. Se quedó sentado, escuchándome hasta el final. Cuando terminé, se quedó en silencio por un largo rato. Pensé que lo había perdido. Entonces dijo Elena, tenías 17 años, estabas desesperada. Hiciste lo que creíste que tenías que hacer. Eso no te hace mala persona. Te hates humana, todos tenemos un pasado. Lo que importa es quién eres hoy. Why la mujer que conozco es honesta, trabajadora, de buen corazón. Es esa mujer a la que amo.
Es con esa mujer con la que quiero casarme. Senté con ellos y les conté. Necesitaba que lo supieran, que entendieran, que aprendieran de mis errores. Se sorprendieron, claro. Pero al final me abrazaron. Dijeron que me amaban, que nada cambiaba. Mi hija lloró mucho. Dijo que no podía imaginar tener que tomar una decisión como esa. Me hizo prometer que si alguna vez necesitaba ayuda, hablaría conmigo primero, antes de tomar cualquier decisión desesperada. Prometí y agradecí a Dios por haber creado una relación con mis hijos que nunca tuve con mis padres. Situación de vulnerabilidad. Les cuento mi historia para que vean que es posible reconstruirse, que un error no define toda una vida. Algunas me miran con juicio, otras con compasión, pero todas escuchan y a veces eso es. Nunca volví a ver a mi familia. Mi madre falleció hace 10 años. Lo supe por un primo lejano. Sentí un dolor inmenso, pero también un extraño alivio. Ella se llevó al sepulcro la vergüenza que sentía por mí a mi padre. Aún vive, ya muy anciano, viviendo con mi hermano menor. A veces pienso en buscarlo, en intentar una reconciliación, pero creo que es demasiado tarde. Algunas puentes, cuando se queman, no pueden reconstruir. Lastimó con su rechazo, también estaba lidiando con su propio dolor y vergüenza. Entiendo que Roberto tenía derecho a sentirse traicionado, que las vecinas eran solo producto de una sociedad que juzga duramente a las mujeres, pero cierra los ojos ante los hombres que las explotan. Pero también entiendo algo muy importante. Sobreviví. Cuando pensé que mi vida había terminado aquella mañana en que salí de casa con solo una maleta, en realidad estaba empezando de nuevo. Tuve Moria. Como Elena, la hija, la hermana, la novia, para renacer como Elena, la superviviente, la mujer, la persona completa. Nos definen solo nuestros peores momentos, sino también cómo nos levantamos después de caer. Si pudiera volver atrás, ¿lo haría diferente? Claro, buscaría otras salidas, pediría ayuda de otras formas, hablaría con mis padres sobre la desesperación que sentía. Pero no puedo volver. A nadie puede. Solo puedo seguir adelante, cargando las lecciones aprendidas, intentando ser una persona mejor, ayudando a otras mujeres a no cometer los mismos errores. Especialmente si eres joven, si estás pasando por dificultades, si estás pensando en tomar decisiones desesperadas, por favor, busca ayuda. Habla con alguien de confianza. Busca instituciones que apoyen a personas en vulnerabilidad. Hay salidas. Siempre hay salidas, incluso cuando parece que no las hay. El camino que elegí parecía la única opción en ese momento, pero no lo era. Nunca lo es. Y si ya cometiste errores, si ya tomaste decisiones de las que te arrepientes, debes saber que no estás sola, que es posible reconstruir, que un error, por grave que sea, no tiene que definir el resto de tu vida. Será difícil, será doloroso, dejará marcas, pero es posible. Yo soy la prueba viva de eso. Pueda perdonarse por decisiones pasadas. Pueda entender que todos somos humanos, todos éramos, y todos merecemos una segunda oportunidad. Gracias por escucharme. Sé que no fue fácil, pero necesitaba contarlo. Necesitaba sacar este peso de dentro de mí, incluso después de tantos años. Si mi historia ayuda, aunque sea a una sola persona, habrá valido la pena la exposición, la vulnerabilidad, el dolor de revivir todo esto. Cuídense en Sean, amables consigo mismo y con los demás. Y recuerden, no importa a cuán oscura parezca la noche, el sol siempre vuelve a salir al día siguiente. Siempre.